presencia. Vamos a presentar mi libro titulado La opinión del romancero canario. Quiero agradecer la presencia a Genoveva Torres, también la participación del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, agradecer también a Máximo Trapero por la corrección del trabajo y a Pedro Juan Morales por la ayuda que me ha prestado. El acto va a contar con la participación, además de la autora Genoveva Torres, vemos también una presentación de fotos de cerámica del ceramista de Sardina del Sur, Pepe Caballero, aquí todos lo conocen. Y finalmente, Raster González y Víctor Sánchez. Raster va a cantar unos romances a la manera antigua y Víctor acompañará con una guitarra. En primer lugar voy a presentar a la autora Genoveva Torres. Es profesora titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con más de 30 años de experiencia. Es especialista en toponimia, de ahí que presente el acto. Recuerden, la obra es sobre toponimia, en especial de la toponimia de su isla natal, que es Fuerteventura, y también es especialista en dialéctica de la lengua. Además de gran amiga, es compañera del grupo Investigaciones Filológicas Canarias y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, y entre otros premios ha recibido el premio a la labor docente por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doy la palabra a la doctora Genoveva Torres. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes. Yo quiero agradecer en primer lugar al autor del libro que hoy se presenta, a Andrés Monroy, por haber tenido pues, la gentileza de invitarme a que compartiera con él hoy este acto de presentación de ese libro, ¿no? Bueno, pues dijo una escritora famosa que presentar un libro se parece a esperar a alguien que viene de lejos para darle la bienvenida. Por eso me ratifico en lo que dije antes. Para mí es un gran honor que Andrés me eligiera para, juntamente con él, darle la bienvenida a ese libro suyo, La toponimia del romancero canario. Tiene este libro para mí varios aciertos. Es un estudio que se lee bien, de fácil lectura para toda persona que se acerque a su página, circunstancia que no siempre se da en los estudios especializados, pero que Andrés Monroy supo hacer con gran maestría. Sin renunciar a su calidad científica, ha sido capaz de ofrecernos una obra que tiene además carácter divulgativo. Ya se sabe que la importancia y el valor de una cosa radican en su sencillez. Por otro lado, me gustaría resaltar que este trabajo aúna dos líneas de investigación que, como bien dijo antes Andrés Monroy, están dirigidas por el catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el doctor Trapero, perteneciente al grupo de investigación antes mencionado por él de la misma universidad. Y estas dos líneas de investigación se refieren por un lado a los estudios sobre toponimia y por otro a los estudios sobre el romancero. Pues el libro de Andrés Monroy supone una aportación muy interesante y muy valiosa a estas dos líneas de investigación del grupo de nuestra universidad. Recopilar y estudiar esos nombres del lugar que aparecen en los romances de Gran Canaria es una forma de preservar esos topónimos, sobre todo de aquellos que por la acción del hombre han podido cambiar de denominación. Por ponerle un ejemplo, el actual puerto del Carmen en Lanzarote antiguamente se llamaba La Tiñosa. En un romance posiblemente encontraríamos Tiñosa y no Puerto del Carmen. Cuando los hombres, por ese afán de conseguir la inmortalidad, pues desean perpetuar la memoria de todo lo que les afecta, suelen utilizar pues, el papel, la tela de los cuadros y sobre todo la piedra, ¿no? Pero hay algo más duradero que la piedra, que un cuadro, que un libro. Más duradero incluso que la memoria humana misma. Es el nombre de una cosa. Esa segunda y definitiva existencia que, como narra la Biblia, Adán daba a los seres incorporándolos al mundo. Las personas necesitamos dar nombre a todo,
Parece que algo no existe hasta que no conocemos su nombre. Cuando nos presentan a una persona, lo primero que nos dicen es su nombre. Y dentro de la palabra ocupa un lugar especial el nombre que le damos a los lugares. Pueblos que pasan a habitar los mismos sitios recogen el nombre de estos y con el paso de los siglos, extinguido ya su significado inicial, transmiten fascinantes mensajes, incluso en lenguas ya desaparecidas, y permanecen a menudo como un orgulloso misterio que hay que saber descifrar. Tal es el caso de muchos nombres guanches de esta isla. No sabemos qué significan, por ejemplo, topónimos como Gando, Galdar, Arguineguín, Arinaga, Firga, Ginamar, Telde, etc. Para los habitantes que poblaban estos lugares cuando llegaron los conquistadores, tenían probablemente un significado muy claro. De la misma manera que para nosotros ahora lo tienen nombres como Las Palmas, Siete Palmas, Alcaravanera o Tarajales, porque conocemos el nombre de cada una de las palabras que forman esos topónimos. Ya sabemos que el nombre de Las Palmas pues, se denominó así porque cuando Juan Rejón fundó esa ciudad, se asentó en un lugar lleno de palmas. En aquella época no se conocía la palabra palmera, porque la palabra palmera se incorporó a la lengua española en el siglo XVIII. En aquella época, cuando se fundó la ciudad de Las Palmas, el nombre que existía era de Palmas y por eso no se llamó la ciudad Las Palmeras, sino se denominó Las Palmas, ¿no? De la misma manera que, por ejemplo, Siete Palmas, pues se llama así, hoy un lugar muy conocido por estar por ser una zona de expansión moderna de Las Palmas de Gran Canaria. Se denomina Siete Palmas porque en ese lugar había realmente 7 grandes palmeras, que era por donde cruzaba el canal de agua desde Tafira hasta La Pinilla. Y realmente el sitio donde conocemos el Siete Palmas realmente antes se llamaba Fondo del Segura, que es precisamente el nombre de una calle de esa zona, pero Siete Palmas realmente no es el nombre original de Fondo del Segura. Siete Palmas está al lado, pero bueno, eran las 7 palmeras que se destacaban desde lejos, ¿no? Alcaravanera, pues se llama de esa manera porque es el nombre de un ave, el caraván, y incluso hoy todavía se ve alguno por ahí. O los Tarajales, porque bueno, pues había mucho tarajal, ese arbusto, ¿no? Aunque a veces el nombre puede inducir a error, como es el caso de Valle Seco, porque Valle Seco no es un valle seco precisamente, ¿no? Y se llama así porque los primeros moradores de ese lugar construyeron su casa en el único sitio de ese valle donde la tierra no estaba mojada, ¿no? Y se le llama Valle Seco, pero claro, así de entrada parece, no, pero vamos allí, Valle Seco no, o sea, que muchas veces hasta es paradójico el nombre. Costa Calma, por ejemplo, en Fuerteventura, es una costa que habitualmente no está en calma, ¿no? Que muchas veces se le dan los nombres justamente porque nos dan a entender lo contrario de lo que es, ¿no? Bueno, pues una cosa es que conozcamos el significado de esos nombres y otra el motivo por qué se les ha llamado de esa manera. En muchos casos no hemos podido saberlo. No obstante, conocemos la razón de muchos. Por ejemplo, Aljibe del Veneno se le llama de esa manera porque los conquistadores echaban veneno a los guanches en ese pozo para envenenarlos, para matarlos, ¿no? O la playa del Bote se denomina de esa manera porque en ese lugar encalló un bote en el que iban 2 hombres y un niño. Bueno, por solo nombrar algunos casos. La razón de ser de los topónimos viene determinada por la necesidad que tiene el hombre de llamar de alguna manera el espacio físico en el que se mueve, para de esta manera reconocerlo y diferenciarlo de los demás. En un pueblo o en una ciudad nos situamos en el espacio por el nombre que le damos a las calles, porque también los nombres de las calles son topónimos. Pero en los lugares deshabitados o poco poblados nos situamos en el espacio por el nombre que le damos a los barrancos, cañadas, montañas, llanos, morretes, espigones, playas, etc. En estos nombres se suelen reflejar características específicas que ayudan a identificar ese espacio físico.
Por ejemplo, se puede tratar de referencias a la forma del terreno, el cuchillete, por ejemplo, que es una elevación del terreno alargada y afilada que nos recuerdan unos cuchillos, ¿no? Suele hacer referencia a la flora que predomina en ese lugar, pues los tarajales. Puede hacer referencia a la fauna, por ejemplo, Tasarte, ¿no? Que es el nombre de un pez, ¿no? O puede hacer referencia a su color, por ejemplo, montaña bermeja, ¿no? Puede también referirse a nombres de personas. Por ejemplo, Playa de Cabrón se denomina así porque Cabrón ese era el apellido de un conquistador. O incluso el nombre de Sardina, que se llama de esa manera porque también es el apellido de un conquistador de origen portugués. Por lo tanto, los topónimos tienen dos orígenes, o bien se trata de nombres de personas o de términos que derivan de nombres de personas, o bien se trata de nombres comunes que con mucha frecuencia se han dejado de entender como tales, ¿no? A mí me gustaría, aprovechando que hablamos de toponimia, pues nombrarle algunos nombres del lugar muy conocidos en todo el mundo y que derivan de nombres comunes. Tal es el caso de Río de Janeiro, en Brasil, ¿no? Unos navegantes confundieron la bahía con un río y como lo descubrieron en enero, pues era el Río de Enero, Río de Janeiro, Janeiro en portugués, pues de ahí es Río de Enero, ¿no? O por ejemplo Chiloé en Chile se denomina de esa manera porque en la lengua indígena de ese lugar esa zona estaba habitada de una especie de gaviota que se llaman cahuiles. Son unas gaviotas de cabeza negra y muy chillona. O sea que Chiloé significa tierra de gaviotas, ¿no? O por ejemplo Manila, una ciudad muy conocida, viene del nombre de un arbusto muy común en Filipinas que se llama nilat. Por lo tanto, el nilat es un arbusto que se da muchísimo en el lugar donde se construyó la ciudad. Por lo tanto, Manila significa terreno poblado de nilat, ¿no? De ese arbusto. O Brasil, por ejemplo, es el nombre de un árbol que usaban los indígenas para extraer sus tintes y pintarse, y que lo denominaron pau-brasil, porque desprendía un color rojizo al hervirse en el agua, lo que le sugería las llamas de un fuego o las brasas del carbón ardiendo. De terra de pau-brasil acabaría abreviándose a Brasil. Este nombre, Brasil, cruzó el Atlántico y se instaló en un lugar de Fuerteventura, llamado así, Brasil. Y es que las palabras viajan, ¿no? Y si los conquistadores de América pusieron en muchas ocasiones nombres de ciudades españolas, como es el caso de Guadalajara en México o de Córdoba en Argentina, también de América se trajeron palabras y se bautizaron lugares de aquí, ¿no? De Canarias. O por poner otro ejemplo de nombres de lugares que derivan de nombres comunes, de nombres de ciudades conocidas, es el nombre de la ciudad belga de Brujas, ¿no? Que no se llama así porque haya muchas brujas, ni mucho menos, sino porque en la lengua flamenca Bruj significa puente, Bruges son muchos puentes, Brujas es una ciudad que tiene muchos puentes, o sea, Brujas significa puentes, ¿no? Bueno, pues les decía antes que no conocemos el significado de nombres guanche de esta isla como Gando, Galdar, Arguineguín, Arinaga, Firgas, etc., ¿no? Pero seguramente para los antiguos conquistadores sí que tenían significado, ¿no? Pero el problema es que la lengua de los guanches desapareció. Desde que llegaron los primeros conquistadores hasta que aparecieron los primeros textos escritos, pues pasó casi un siglo. O sea que cuando ya se empezaron a escribir las primeras crónicas no estaba vivo ningún guanche, ningún indígena de aquí, ni ningún conquistador. La lengua desapareció y solo han pasado al español que se habla en Canarias un puñadito pequeño de palabras, de nombres comunes que solemos utilizar algunas con mucha frecuencia, como el término gofio, ¿no? O baifo, ¿no? Algunas de estas palabras de nombres comunes, por ejemplo, como goro, que significa terreno cercado de piedra, para encerrar animales o para poner estiércol o simplemente para guardar
resguardarse del viento, eso es un goro, ha pasado a la toponimia y hay una zona que todos conocemos que se llama el Goro. El Goro pues es un corral, ¿no? La Gambuesa es otro nombre común que nos dejaron los guanches y que ha dado lugar también a muchos topónimos en Gran Canaria, en Lanzarote menos y en Fuerteventura muchísimo. Una Gambuesa es un corral donde se recoge el ganado para que pase la noche, ¿no? O por ejemplo Tabaiba, que es el nombre de unos arbustos muy conocidos en Canarias y que ha dado lugar también a que muchos nombres del lugar se denominen de esa manera, Tabaiba. Los tabaibales, tabaibal, tabaibe, depende, hay varias variantes y varios derivados. Pero de otros nombres derivados de otros nombres del lugar, guanche, no sabemos qué significa. Todavía no sabemos qué significa. Ojalá algún día se descubra su significado. En ello se está trabajando en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, justamente en ese grupo de investigación al que pertenece el autor del libro que hoy presentamos. Y de algunos estudios que se han realizado en esta universidad se ha podido comprobar que se repite o se presentan algunas variantes de muchos nombres guanches en diferentes islas. Por ejemplo, aquí tenemos un nombre del lugar que se llama Jinamar, también muy conocido porque es un sitio bastante, vamos, de paso, ¿no? Pero en Fuerteventura existe Jinamar y en el Hierro existe Jinama. Tezhuate existe en Fuerteventura y existe en el Hierro Tejehuate. En Gran Canaria existe Gando y en Fuerteventura Agando y en el Hierro Aragando, ¿no? Adeje existe en Tenerife, también existe en Gran Canaria y existe en Fuerteventura. O sea que hay muchos nombres guanche, muchos nombres de lugar, muchos topónimos de origen guanche, cuyo significado, pues sí, verdad que eso no desconocemos, pero que se repiten en varias islas, ¿no? O sea, esto puede sugerirnos que la lengua que se hablaba en todas las Islas Canarias antes de que llegaran los conquistadores era la misma lengua y no lenguas diferentes como se ha sugerido en muchos estudios. Bueno, pues de las diferentes partes del libro que hoy presentamos, pues el autor ya les hablará de él, de esa parte, y yo no quiero tampoco entretenerlos más. Termino mi intervención felicitando a Andrés Monroy por su excelente trabajo y le agradezco que nos haya dejado esta obra. Felicito especialmente a su familia, que debe estar muy orgulloso de él, y a su vecino y a todos sus vecinos. Muchas gracias.